Bueno, ¿cómo andan? Esta va a ser como, a grabar algunas cosas como para que tengo miedo de no haber sido claro o de que no estén del todo claro lo que quería decir, ¿no? Sobre la idea del poshumanismo. Bueno, repito esto, el poshumanismo, que para mí es una de las filosofías más importantes del presente, o uno de los movimientos filosóficos más importantes del presente, junto con otros, como por ejemplo la, la corriente o la escuela que se dan llamar de la triple O, ¿no? La ontología orientada a objetos. Y por otro lado, bueno, la filosofía de la técnica, ¿no? Me parece que este es como un frente común tienen, que es tratar de pensar las condiciones reales del individuo en la sociedad contemporánea, que podríamos llamar la sociedad mediática, que podríamos llamar la era de la técnica o la era de la información. El poshumanismo convive con otros dos cuestionamientos al humanismo. Una es el transhumanismo y otro es el antihumanismo. Digamos, a mí me gustan los tres conceptos. Lo cierto es que, bueno, en en su bibliografía uno puede tener diferencias, porque el antihumanismo es interpretado como si fuera un pensamiento tecnofílico, digamos, un pensamiento al que festeja los avances técnicos y que festeja eh, la superación del ser humano como una especie hegemónica durante miles de años, pero cuya hegemonía, como toda hegemonía, puede ponerse en cuestión y de hecho puede ser impugnada, ¿no? Y reemplazada por otra. Y bueno, y el antihumanismo de alguna manera se interpreta como que festeja esto. Yo con respecto a esta idea de la superación del hombre, creo que es algo que va a suceder y ya hablamos sobre el concepto de cyborg, que va a reemplazar a la entidad ser humano o va a convivir con ella. O sea, convivir va a convivir, hay que ver en qué términos y en qué relación de poder, ¿no? Eh, entonces, el ser humano es un escalón, un eslabón, perdón, o un escalón en una escalera o en una línea evolutiva, en donde, bueno, nosotros creíamos que esa evolución culminaba con nosotros y ahora descubrimos que más fuerte que nosotros es, por ejemplo, la naturaleza o la vida, de la cual nosotros hasta ahora éramos como sus empleados, ¿no? Bueno, eso, digamos, estalló con esta revolución tecnológica que estamos viviendo, que es también una revolución mediática. Pero, digamos, por otro lado, acompañando estas ideas en el antihumanismo, basta poner eso que Timothy Morton llamaba el hiperobjeto y pensar a
el calentamiento global, ¿no? La densidad poblacional, la extinción de especies enteras de animales, la explotación absoluta de la naturaleza y de alguna manera la clonación de la naturaleza, ¿no? Todo eso lleva a que, bueno, el planeta Tierra, para decirlo de esta manera, vea eh, en peligro su supervivencia. Por lo menos su supervivencia tal como la conocemos nosotros. Bueno, tal como la conocemos nosotros. Acá se abre otro problema, ¿no? Porque a partir de los adelantos técnicos, nosotros podemos conocer algo de la vida que existía en el planeta antes de que esa vida sea lo que nosotros entendemos por vida. Incluso mucho antes de que existiera algo parecido a un ser humano, ¿no? Bueno, sobre esto desarrolla su filosofía Meillassoux, que para mí es como de estos nuevos filósofos el más importante y el más denso. eh, que bueno, que se los recomiendo que lean cuando puedan, ¿no? Eh, por lo tanto, si bien yo no festejo la superación del ser humano, ni tampoco su, digamos, o sea, su superación por la tecnología, y no me parece que la tecnología sea algo parecido a una panacea o una utopía que resuelva todas las contradicciones y los problemas, sino al contrario, crea nuevas contradicciones y nuevos problemas sin resolver los viejos. Eh, Me parece que la aniquilación y el autosuicidio del ser humano es algo que está ocurriendo, ¿no? Que va a ocurrir, ¿no? Eh, el concepto de transhumanismo me gusta más, como ya lo planteé también en otro encuentro, porque, bueno, la idea de lo trans me parece que atraviesa todos los órdenes, ¿no? Sociológicos, ontológicos, políticos, mediáticos, y además da cuenta de este movimiento en el que se está convirtiendo o en el que habría que ser capaces de imaginar a el nuevo ser poshumano, ¿no? El ser poshumano, como veíamos en un encuentro anterior, no es algo, una sustancia, salvo que seamos capaces de pensar a esa sustancia o ese algo como una relación y por lo tanto como algo en movimiento. Eh, bueno, yo pensaba que iba a tener tiempo en algún momento de dar una clase sobre el post-antropocentrismo, pero bueno, ya que planteé lo del calentamiento global y lo de la extinción de las especies, voy a decir un par de palabras sobre esto, ¿no? Digamos, el ser humano primero imaginó que Dios había creado el mundo y lo había creado a él a imagen y semejanza, o sea, había creado al hombre a imagen y semejanza de Dios. Y bueno, esta crisis de este paradigma explicativo fue reemplazado por, por otra creencia, eh, en donde, bueno, había
una evolución natural, una selección natural de especies y una evolución en la cual el final de esa cadena evolutiva, ¿no? El punto más alto de esa cadena evolutiva era el ser humano. Eso hoy, esta idea que surge en el último tercio, mediados del siglo XIX, obviamente está puesta en crisis. eh, y ya, bueno, hay filósofos que están tratando de pensar con una mente más ampliada y desde puntos de vista diferentes que puntos de vista antropocéntricos, ¿no? En donde la figura humana es la medida de todas las cosas. Eh, el postantropocentrismo sería este esfuerzo de la imaginación de ponernos en el punto de vista de otros entes, vivos o no vivos, porque incluso la diferencia, como ya vimos, entre vivo y no vivo, hoy está puesta en duda por eh, el avance tecnológico que describe eh, otras constantes, otros valores, otras escalas de valores diferentes a las escalas humanas. Y voy a decir algo más sobre este postantropocentrismo, que es algo que me parece que es importante, porque, bueno, por un lado hace juego con la cibernética, por otro lado hace juego con la teoría de los sistemas, que está muy cerca de la cibernética, y que empalma con la teoría de la evolución en su sentido más duro. ¿Qué es esto, no? La verdad que no sé qué imaginan ustedes, pero a mí me da la sensación de que hay una creencia extendida que piensa de alguna manera a las especies como la forma y a los entornos, ecosistemas, el mundo de la vida como el fondo. Lo importante son las especies y entre las especies el ser humano y el entorno es el fondo sobre el cual se recorta esta figura. Bueno, la teoría de la evolución, o por lo menos lo que yo leí en Darwin en su momento, Darwin me parece que es muy claro en esto. Darwin dice, y lo voy a traducir para que quede bien claro cómo yo interpreto esto. Darwin dice, en mi interpretación, que el actor más importante en la evolución de las especies es el entorno. Y a partir de transformaciones en el entorno, que por supuesto vienen siendo de alguna manera prevista por las especies, y, y no por la totalidad de la especie, sino tal vez por un grupo dentro de una especie, que va a tener más facilidades para sobrevivir a la transformación del entorno que otras especies u otras variables adentro de la misma especie. Entonces, primero, el entorno es un actor de peso, que interactúa con otros actores. Pero el entorno está vivo y se transforma, y las especies tienen que adaptarse a esa transformación
o van a desaparecer. Entonces, acá me parece que hay un par de cuestiones importantes, ¿no? La idea esta del entorno, la idea de la adaptación, la idea de la transformación. Y, no sé, para cerrar este breve encuentro, yo, digamos, plantearía algo que me parece que es muy obvio, ¿no? Porque a nuestra era también se la llama la era antropocénica, ¿no? Antropoceno. ¿Por qué? Y es una era antropocena porque las acciones humanas en este momento histórico y desde hace un par de siglos, podríamos decir, ahora de manera acelerada, las acciones humanas tienen un peso geológico, podríamos decir. Las acciones humanas están transformando y han transformado las condiciones de vida en el planeta Tierra y también en otras partes de esta galaxia, de este universo en el que estamos insertos, colocando materia que no existía en un espacio que tenía sus valores, pero que eran valores inconmensurables con los humanos. Hoy, satélites, naves espaciales, etcétera, que pueblan ese espacio eh, infinito, de alguna manera intervienen en la transformación del entorno. De acá también, y con esto termino, de acá también lo que yo considero la inevitabilidad de, eh, digamos, la inevitabilidad de la transformación del ser humano en otro tipo de ser, aprovechando la plasticidad que tenemos los humanos en ir adaptándonos, y bueno, de alguna manera esta plasticidad puede servirnos para adaptarnos a las nuevas condiciones que hemos creado en el planeta. Obviamente estamos en el límite de la ficción posapocalíptica, ¿no? Que es una ficción que me gusta y que de alguna manera habría que empezar a leer de una manera realista. Bueno, era como esto, la aclaración de algunos puntos. Lo seguimos en otro momento. Chau.